Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 3. Estamos avanzando en esta pequeña carta que, como dijimos al principio, es una carta que Pablo escribe, una carta básicamente de agradecimiento. Una carta en la que él está agradeciendo la participación de estos hombres y le escribe de un lugar bastante peculiar, de la cárcel. Y no solamente escribió Pablo esta carta durante ese tiempo en prisión, sino escribió también Efesios y Colosenses durante esa misma época. Por eso lo escuchamos en la primera parte del capítulo 1, en el capítulo 1, cómo él tenía gozo y podía ver el avance del evangelio a pesar de la circunstancia en la que se encontraba. Y nos dimos cuenta, ¿verdad? Podemos tener gozo y ver cómo Dios puede usarnos en circunstancias difíciles, en situaciones de problemas, en situaciones que salen totalmente fuera de nuestro control. La semana pasada vimos la mente de Cristo con el pastor Alex en el capítulo 2 de Filipenses, y cómo estos ejemplos de Timoteo y Epafrodito, ambos mostrando este carácter de Jesús, hombres que no buscan lo suyo, sino buscan lo de Cristo, buscan lo de los demás. Entonces hemos visto eso, hemos visto el gozo en Pablo en el lugar donde se encuentra, con su deseo y anhelo de magnificar a Cristo, ya sea por vida o por muerte. Y hemos visto cómo él tiene como prioridad a Dios, pero después de Dios están los demás para servirles y vivir vidas sacrificiales. Ahora estamos entrando en el capítulo 3, y en el capítulo 3 quizás nos va a sorprender la manera en que habla Pablo en los primeros 2 versículos para después mostrarnos lo que somos. Eso es interesante, porque Pablo no va a hablar en primera persona, aunque expresa situaciones muy personales. Nos invita a los filipenses a ser parte de uno solo. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3 verso 1 al 11. Lo leeré completo y luego vamos yendo poco a poco a través de esta porción. Dice así, Filipenses 3 verso 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Oramos? Señor, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, Señor. Te rogamos que hagas tú la obra, Señor, en nosotros por medio de tu palabra. Creemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta el interior, Señor, hasta la coyuntura, hasta el tuétano, y que discierne las intenciones y los motivos del corazón, que separa el alma del espíritu. Ayúdanos a separar las cosas el día de hoy, y léenos y muéstranos de qué estamos hechos, Señor, lo que hay dentro de nuestro corazón, y Señor, y transforma nuestras vidas por medio de tu Espíritu, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Comienza esta porción diciendo por lo demás. Pareciera que Pablo está concluyendo, pero todavía no está concluyendo. Pero se siente eso, como si estuviera concluyendo. Pero es que está cambiando un poquito de ritmo al estar escribiendo, porque está escribiendo cosas muy bellas alrededor de Jesús y lo que hizo por nosotros y del servicio y sacrificio esperado en aquellos que le siguen, porque somos como luminares, ¿verdad? Como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios. Pero de repente dice por lo demás, y el tono cambia. Hermanos, dice, gozaos en el Señor. Una vez más repite esta frase, gozaos. Lo va a volver a repetir en el capítulo 4 y lo ha estado diciendo durante los primeros 2 capítulos. Pablo nos ha hecho una invitación constante a gozarnos, pero lo que dice aquí es gozaos en el Señor. Es ahí donde vamos a encontrar gozo, no en las circunstancias. No dice gózate en las circunstancias o gózate en la situación en la que estás viviendo. ¿Por qué? Porque el único gozo que podemos encontrar, que es perdurable y duradero y que permanece, es el gozo en el Señor. Digo, ya lo vimos. Pablo está encadenado, está en la cárcel y ahí se goza con los hermanos que van y lo visitan. Entonces de repente pensamos, no, pero es que tú no sabes cuál es mi situación. Tú no sabes cuál es la circunstancia que estoy viviendo. Pero Pablo no te invita a gozarte en eso, sino a gozarte en el Señor. Aún así, Santiago nos dice en Santiago 1, versículo 2 al 4, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas, porque la prueba tiene un propósito. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Dices, con razón, el Señor está contestando mi oración. Señor, dame paciencia. Bueno, lo dije enojado con mi hijo porque no me hacía caso, pero le dije al Señor, dame paciencia, ¿no? Y a través de la prueba está formando paciencia en nosotros. No solamente formando paciencia, trayendo paciencia, sino formándonos a nosotros, haciéndonos hombres perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Gozaos en el Señor. Pablo lo podía hacer aún en la situación en la que se encontraba. Y sabes, son esos pequeños momentos en que nosotros podemos glorificar a Dios, porque cuando nos gozamos, aún en la situación en la que nos encontramos, mostramos que creemos en Él, mostramos que creemos que Él está en control de nuestra vida y de la circunstancia en la que estamos. Así es que por lo demás, dice, y aquí empieza, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y es por lo que va a decir. Pero también pareciera que ya les ha hablado de esto. Les ha escrito una y otra vez. Y dice Pablo, y no me es molesto volverlos a repetir esto, y para ustedes es seguro. Y entonces suelta la bomba. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, no está invitándonos, ¿no?, a hacer una asociación para cuidar a los perros callejeros. No. Simplemente al seguir leyendo nos damos cuenta que está haciendo referencia a unas personas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, otra vez, lo lees así de entrada y dices, no, pues ya me perdí. ¿De quién está hablando? Ahora sí, en este libro no nos ha mostrado nada parecido a eso, sino hasta este momento. Pero no es ajeno para la gente de Filipos, porque les dice, es seguro el repetirles estas cosas una y otra vez. Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo? ¿Quiénes son estas personas? En Hechos capítulo 15, versículo 1, quizás encontramos una pequeña primera clave acerca de estas personas. En Hechos capítulo 15, versículo 1, mira lo que dice ahí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces aquí hay algunos hermanos dentro de la iglesia que han creído en el Señor,
pero que provienen de la nación judía, son judíos. Y venían de Judea y de repente le enseñan algo que es completamente distinto a todo lo que hemos aprendido acerca de ser salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? Podemos ser salvos por la fe. Y dice, y esto es un regalo de Dios, por gracia, para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe que somos salvos. Pero aquí llegan unos hermanos y dicen, hay un rito de Moisés que ustedes tienen que hacer antes de ser salvos, porque si no lo hacen, no podéis ser salvos. Bueno, en el libro de los Hechos, si tú sigues leyendo el capítulo 15, nos damos cuenta que hay un concilio y hay una reunión, y está Pablo ahí, y está Pedro ahí, y están muchos hermanos para llegar a la conclusión de no es necesario unirse a un rito de Moisés o llevar a cabo un rito de Moisés para ser salvos, ¿no? Aun cuando estos hombres vienen a decirlo, no lo encontramos así en la escritura. En Hechos 15 aparecen estos hombres, pero si nos vamos hacia atrás, en Hechos capítulo 8, Dios llegó a través de Felipe a la región de Samaria, y ahí muchos vinieron al conocimiento de Cristo. Y avanzamos un poco en el libro de los Hechos, y en Hechos 10, o sea, 5 capítulos antes de que estos hombres se levantaran y dijeran lo que acabamos de decir, en Hechos 10 encontramos que en casa de Cornelio el Espíritu Santo vino y Dios mostró su gracia y su amor para con los, escucha esta palabra, gentiles. Esta palabra aparece en la Biblia y no son gente buena onda. Ay, es que es un gentil. Ah, qué lindo, soy un gentil. No, la palabra gentil significa que no es judío. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es juntar las piezas para entender un poco qué es lo que estaba sucediendo. Porque aun cuando a lo mejor el día de hoy, aunque se dan sus casos, llegan personas a exigir que tienes que hacer algo para ser salvo, además de Cristo, no estamos viviendo en ese contexto. Así que estaban los judíos que habían creído en el Señor, y eso era lógico. Jesús era judío y los primeros hermanos eran de esa nación. Pero poco a poco en el libro de los Hechos vemos que Dios muestra su amor para con los que no son de esa nación. Y Cornelio, junto con toda su casa, hombres romanos, vienen al conocimiento del Señor y son salvos, ¿no? Entonces, el miércoles pasado vimos precisamente ese capítulo en Sobremesa con Marcos, y nos surgieron una pregunta. Me dijeron, la pregunta que nos hicieron fue: en el Antiguo Testamento encontramos a Dios salvando gente que no sea judía. Y básicamente la respuesta fue: pregúntale a Rahab, ¿no? Esta mujer que vivía en Jericó y que se rindió ante el Señor y fue salva. O pregúntale a Ruth, una moabita que viene al conocimiento del Señor, que le dice a su suegra: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento evidencias de que Dios ama a gente que no sea judía. Y en el Nuevo Testamento igual. Pero luego llegan estos hombres diciendo: si no te haces primero judío, no puedes ser salvo. ¿Okay? Entonces encontramos evidencias. Mira lo que dice en Hechos capítulo 11, en el versículo 15, cuando Pedro comenta acerca de su visita a la casa de Cornelio. En Hechos 11, versículo 15 dice: y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Versículo 18, mira, Hechos 11, 18 dice: entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y sí, la promesa desde el principio que Dios le dio a Abraham fue: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, que nosotros tengamos salvación, wow, lo encontramos desde ese tiempo. Pero hay hombres, dice Pablo, que son perros. Ay, hijo, mano, sonó bien feo, ¿verdad?
son perros, que son malos obreros, que son mutiladores del cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que decían en Hechos 15:1 estos hombres? Tienes que circuncidarte. La circuncisión en el Antiguo Testamento aparece como una señal de que el pueblo de Dios es su pueblo. Era algo que los distinguía de todos los pueblos. Era algo que mostraba que Dios tenía un pacto con ellos. Pero aún en el Antiguo Testamento, es en Génesis 17 que aparece la circuncisión, y en Génesis 15 es cuando Abraham es declarado justo por la fe. O sea que ni siquiera la circuncisión fue para salvación en el caso de Abraham. Entonces la circuncisión era algo que se llevaba a cabo en el 8º día. Ahorita vamos a escuchar a Pablo decir eso, que él fue circuncidado el 8º día. Eso está escrito en Levítico. Y como pueblo judío lo tenían que hacer. Era uno de los mandatos de Dios, ¿verdad? Pero Pablo ha estado hablando en Filipenses. El Señor es todo lo que necesito. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Lo que quiero es glorificarle, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Pero llegan estos, perdón otra vez por la palabra, perros. Ahora, la palabra que utiliza es la palabra perros. O sea, no hay, por favor, no te vas a ofender si tú tienes un perro en tu casa y lo amas mucho. Dices, pero es que mi perrito es bien tierno. Y si hay de perros tiernos a perros tiernos, ¿estás de acuerdo? Unos que destruyen nuestra casa. No los paseas. ¿Por qué mordió todo el sillón? Pues porque no lo estás paseando, ¿verdad? En este tiempo no era como los perros que tenemos el día de hoy nosotros, ¿no? Porque ahorita hasta los transportamos en carriolas. Está muy loco eso, ¿no? Pero en ese tiempo los perros andaban en manada, corrían por las calles, entraban a los pueblos, se robaban lo que podían. Eran perros, ¿no? Ahora quién sabe en qué los convertimos nosotros, pero eran perros. Y está haciendo referencia a eso. ¿Qué está diciendo? Estas personas se comportan así, como personas que entran en manada. No vienen solos, andan en manada, andan juntos, y lo que quieren es destruir y robar. Eso es lo que quieren hacer. Ahora es interesante porque la palabra perro se utilizaba para hacer referencia a los gentiles, pero Pablo lo está utilizando al revés. Entonces Pablo está haciendo como botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. O sea, Pablo dice, ustedes judíos le dicen perros a los gentiles, pero en realidad ustedes son los perros. Qué loco, ¿eh? Qué loco que muchas veces lo que decimos en nuestro enojo a alguien, eso es lo que realmente somos nosotros. Dice, ay, pastor, ya se está poniendo muy personal. Pues sí, perro. Y Pablo le dice, no, el perro eres tú. ¿Okay? Y luego dice, malos obreros. Malos obreros. La palabra, el énfasis está en la palabra obrero. ¿Qué es lo que hace un obrero? Obras. ¿Y qué es lo que ellos están buscando? Que tú hagas una obra para ser salvo. Estas personas estaban más interesadas en las obras que tú podías hacer. Y por último, mutiladores del cuerpo, ¿no? Yo creo que si una persona de esas se sentía aludida por lo que dice aquí, ¿no? Se iba a enfurecer completamente. ¿Por qué me llamas perro? ¿Por qué me dices malo obrero? Obrero malo. ¿Por qué me dices mutilador del cuerpo? Porque al decir mutilador del cuerpo, Pablo está diciendo lo que era una marca en el Antiguo Testamento para un judío, tú lo has tomado como simplemente cortar la piel y ya. Entonces aquí voy. La circuncisión tenía un significado espiritual, pero ellos no lo veían y lo convirtieron simplemente en una obra
con la cual se podían comparar unos a otros. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros como cristianos. Nos comparamos unos a otros, ¿no? Pablo en unos momentos va a pisar el acelerador y va a decir lo que somos nosotros, la iglesia de Cristo, en realidad. Pero a veces hacemos y terminamos haciendo eso, ¿no? Somos cristianos que con nuestras obras queremos ganarnos el respeto de los demás sin darnos cuenta que ninguna de esas obras tienen que ver con la obra que Cristo hizo por nosotros. Se nos da mucho el bajar el estándar para entonces poder pasarlo, cuando lo que Dios ha hecho es subir el estándar tan alto que no te quede otra opción que depender completamente de Dios. ¿Ok? Entonces, la competencia se da todo el tiempo. Estamos compitiendo con los demás. ¿Quién hace qué? ¿No? Y cuando competimos entre nosotros, pues sí, habrá personas que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ves un atleta, ves una persona cantando, no, ves una persona y nada más abre la boca y dices, no, ¿quién? ¿Cómo que canto horrible? ¿No? Y entonces tú dices, voy a ponerme a hacer ejercicio, voy a correr, y empiezas a correr, y dices, ya voy mejor, te inscribes en una carrera y todos van, y tú no, ya para qué corro, porque todo es competencia. Y en la religión muchas veces es así, todo es competencia. Y nos vemos alrededor. Entonces estos hombres, Pablo les llama perros, mutiladores del cuerpo. Has convertido algo que tiene un significado espiritual en cortar la piel nada más. Pablo está resultando muy ofensivo en esta porción para con estas personas. Y por eso Pablo les dice, ahora sí, pues ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? No, para mí no es molesto recordarles la misma cosa. Para ustedes es seguro, porque ahí andan estas personas que se voltean a ver entre ellos, ¿no? Y es triste, porque lo que según ellos anuncian y que los hace más espirituales, en realidad los hace los más carnales. ¿Se entiende? ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dios les da esta señal de la circuncisión. Pero mira, solamente acompáñame a Romanos capítulo 2, verso 8 y 9, perdón, capítulo 2, verso 28 y 29, solo para concluir con esta idea de la circuncisión. Romanos 8, ¿lo estoy revolviendo mucho? ¿Se entiende lo que estamos enseñando? ¿Sí? Ok. Romanos 8, 28 dice de esta manera. No, ¿por qué dije? Romanos 2, perdóname. Dice, ya hasta lo estaba diciendo de memoria. Romanos 2, 28. Checa lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el significado espiritual tiene que ver con esto, con que es un asunto del corazón, no es un asunto externo. Si se convierte en algo externo, entonces eso es, vamos a vivir compitiendo entre nosotros. Tú sí lo haces, yo no lo hago, no lo has hecho, no eres salvo. Pero cuando se trata de lo interior, y esto tiene todo que ver, Pablo, con Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Solamente leemos este versículo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice así: y circuncidará a Jehová tu Dios tu, ¿qué dice? Corazón, y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces la circuncisión tenía un asunto espiritual detrás,
un simbolismo espiritual. Por eso es tan ofensivo Pablo al decir, son los mutiladores, solamente cortan la piel. Pero lo que tenía que suceder es que dejarás que Dios circuncidara tu corazón. Y entonces vas a poder amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Va a ser genuino tu amar a Dios. No vas a estar compitiendo con los demás. Y ellos se han saltado ese simbolismo y lo han utilizado para compararse entre ellos. Y entonces Pablo nos incluye. ¿Sabes? Me encanta eso cuando estás viendo a dos personas que están peleando, ¿no? Y de repente te incluyen, ¿no? Entonces vas acompañando a un amigo y el amigo se empieza a pelear con alguien y de repente te dicen, venimos juntos. Y tú dices, no, espérame, ¿cómo que venimos juntos? Pero si va ganando, venimos juntos, ¿no? Ahí sí, no nada más le haces así un zape por encima y ya. Pero se entiende, ¿verdad? Pablo nos incluye. Checa lo que dice en Filipenses 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, a ellos que utilizan la circuncisión para decir, si no lo haces, no eres salvo, Pablo de repente dice, no, ustedes son los perros, ustedes son los malos obreros, ustedes son mutiladores del cuerpo, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque Dios cambió nuestro corazón. No fue un rito externo el que llevamos a cabo, fue algo que nosotros ni siquiera podíamos meter las manos, fue algo que nosotros no podíamos resolver, fue algo que nosotros no teníamos la capacidad de resolver. ¿Cómo podríamos justificarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podríamos salvarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podríamos circuncidar nuestro corazón? Si eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios. Entonces Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. En espíritu, me estaba hablando de un nuevo nacimiento, de la presencia del Espíritu en nosotros. Pero Pablo aún más, porque la palabra servir aquí es la palabra que se utiliza para adorar como uno de los sacerdotes en el templo. Así es que a estos hombres, si escuchaban esa primera frase, esto es como echarle limón a la herida. Nosotros, la verdadera circuncisión, gentiles, son los que podemos entrar en el templo y adorar a Dios como si fuéramos sacerdotes delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos en espíritu. Porque lo hacemos en espíritu. Me encanta ser parte de Semilla y ser parte de la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios que el natural no entiende las cosas que son del espíritu, se han de discernir espiritualmente. Y el espiritual dice, él no puede ser juzgado por nadie. Y no está hablando de no ser juzgado, sino no lo pueden entender. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo, aquel que es nacido de nuevo es como el viento. Al viento no lo ves, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Algo lo mueve, algo lo motiva, ha sido transformado, sirve a Dios con todo su corazón. Pero todos están así de, ¿y qué le pasó? Porque no lo entienden, porque lo hace en espíritu. Es muy distinto a una persona religiosa que está haciendo para que lo vean, para compararse, para tener un estatus, para tener un lugar. Esos son los perros, esos son los mutiladores del cuerpo. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. No solamente eso, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Oíste bien? Nos gloriamos en Cristo Jesús. Estos otros se gloriaban, sí, creemos en el Señor Jesús, pero ya te circuncidaste, pero ya hiciste esto, porque yo sí. ¿En qué estaban gloriando?
en sí mismos, porque yo lo estoy haciendo, pero tú no lo estás haciendo. Pero cuando nosotros no hemos hecho nada, ¿en quién nos vamos a gloriar? En aquel que lo hizo todo. Entonces nos gloriamos en Cristo Jesús. Es precisamente eso. Porque no podemos decir otra cosa. Porque no somos tan inteligentes. Bueno, algunos a lo mejor sí. No nos cae el 20 tan fácil. Fue Dios el que tuvo que sacar. Y cada uno de nosotros, los que somos la circuncisión, tenemos nuestra propia historia. ¿O no? ¿Hiciste algo? No. Diríamos como Marcos Vidal, ¿verdad? Desperté en el redil y no sé cómo. De repente soy una oveja de Cristo y no supe cómo. Porque tampoco fue que tomamos un curso, nos capacitamos, nos inscribimos. Y cada uno de nosotros tiene su historia. Algunos han recibido a Cristo aquí y comenzó su caminar aquí, algunos otros en otro lugar, algunos en su casa, algunos en el desierto, literal en el desierto, algunos en el autobús, algunos en la calle. ¿Y cómo sucedió? No sé. Solo sé que Cristo me rescató. Entonces, ¿a quién le aplaudimos? Bueno, pues a mí, porque pues no, le aplaudimos solamente a Él, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y solamente le aplaudimos a Él, ¿no? Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y termina diciendo ahí: y no confiamos en la carne, no teniendo confianza en la carne, porque sabemos que en la carne no teníamos nada, ¿no? Ok, les platico un poquito para que se animen a venir el sábado. Escribí el libro de Sí Señor porque la editorial me llamó y me dijo: ¿No, has escrito tu testimonio? Y yo: no, lo he dado en algunos lugares, hay algunos videos en YouTube. ¿Y no has pensado en escribirlo? Y yo fue como oh, y ahí comenzó la aventura. Pero luché mucho con la idea de hacer una memoria, de hacer una memoria. ¿Por qué? Porque las historias siempre tienen un héroe. Bueno, al menos las buenas historias, ¿no? Y entonces me puse a leer y a escuchar audiolibros de memorias de otras personas. Y leí algunos libros de personas que se ponen como héroes y dices: no, pues héroe en tu casa, ¿no? Sí. Y yo luchaba con que yo no quiero ser el héroe de esta historia, porque no se trata de mí. Porque ¿qué hice yo? Si tú eres de la verdadera circuncisión, te tienes que sentir de esa manera como Pablo se sentía. Confiar en la carne. ¿De qué? ¿Aplaudirle a alguien más? No hay a nadie más a quien aplaudirle, ¿estás de acuerdo? A nadie más. Tú no puedes gloriarte, y escúchame bien, y quiero que se entienda bien. No puedes decirle: gracias Señor Jesús, y gracias a Semilla. No somos fans de Semilla, y mucho menos espero que seas fan mío, como si yo hubiera logrado algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nos gloriamos en Cristo Jesús porque Él fue el que nos rescató. Y aquí el único que le aplaudimos es a Él. Entonces yo luchaba con la idea de escribir un libro. ¿Cómo? O sea, no. Al final espero que se entienda que no se trata de mí, sino de aquel que me rescató, del Señor. ¿Se entiende? Entonces Pablo está diciendo eso. Y si no sé, yo leo estos pasajes y los siento dentro de mí. No sé cómo decirlo, pero estamos conectados. Si estás conectado,
Y el Espíritu de Dios te hace sentir lo mismo. Y dices, claro, Pablo, estoy contigo. Sí somos. Sí somos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No confiamos en la carne. Entonces Pablo dice, porque si hubiera alguien que pudiera confiar en la carne, yo podría confiar en mi carne. Y entonces Pablo empieza a decir 4 cosas que él no tuvo nada que ver y que podrían causar la envidia de esos perros. Así que sonó bien raro, ¿verdad? La envidia de esos perros. Pero es la verdad, ya les dijo perros, ¿no? Dice, yo fui circuncidado al 8º día, ¿no? O sea, palomita. ¿Palomita para quién? ¿Para Pablo? No, Pablo no tenía 6 días de nacido y le dijo a su papá, papá, no se te vaya a olvidar, ya se está acercando el día 8. No, era un bebé circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, nací en esa nación. No solamente nací en esa nación, de la tribu de Benjamín, de donde provenía el rey Saúl, por ejemplo. Pero Benjamín, dentro del territorio de Benjamín estaba Jerusalén. Y Pablo dice, hebreo de hebreos. No solamente hebreo, sino hebreo de hebreos. Ahora sí que más mexicano que el nopal. Así. ¿Qué tuvo que ver Pablo en todo esto? Nada. Pero ya lo tenía. Simplemente porque nació ahí y porque sus papás lo llevaron a circuncidar y porque ahí está, ¿no? Pero entonces dice las cosas que sí tienen que ver con él. Ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 5 al final. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, si se trataba de seguir la ley, yo era fariseo. Y fariseo, la palabra en el original significa separado. Una persona abocada a llevar cada detalle de la ley. Cada detalle de la ley. Entonces, siempre cuando leemos los evangelios, la connotación que tienen los fariseos es que enfrentaban a Jesús, ¿verdad? Y Jesús todo el tiempo los exponía, ¿verdad? Pero en la sociedad los tenían como, o sea, así quiero ser. O sea, si en algún momento alguien utilizaban las mamás para decir, quiero que seas como, era un fariseo, quiero que seas como él, ¿no? Entonces Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo. Dice, en cuanto a celo, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿no? O sea, si se trataba de defender las cosas, yo no nada más escribía un tweet o mandaba un Facebook o le respondía a este cuate porque pongo mi comentario. No, perseguidor de la iglesia. O sea, no nada más lo pensé, lo hice y fui contra la iglesia por mi celo como judío, ¿no? Y entonces dice, y en cuanto a la justicia que es en la ley, dice Pablo, irreprensible. O sea, si se trataba de hacer competencias, de ver quién llevaba la ley como tenía que ser, yo era irreprensible. Eso quiere decir que a Pablo no le ibas a encontrar algo que dijera, no, ya la regaste. No, lo volteabas a ver y era perfecto, irreprensible. No tenían cola que lo pisaran. Lo hacía todo bien. Entonces Pablo dice, si se trata de confiar en la carne, me pinto solo. Yo podría hacerlo. Acompáñame, mira, encontré esta versión, la traducción del lenguaje actual de esta porción. Te lo voy a leer. A partir del verso 3 y en adelante se entiende muy bien. Dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron en los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos.
Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Ahora sí está fuerte, ¿va? Y los perros, perdón, otra vez, así les llama, ¿no? Muertos de envidia, ¿no? Porque tiene todo lo que ellos quisieran tener, pero no tienen, ¿verdad? Y entonces Pablo hace algo que es increíble. Dice el verso 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Okay, entonces les presentó todas sus credenciales y dice: si alguien se siente orgulloso, yo me podría sentir orgulloso. Pero ¿sabes qué hice con todo esto? Dice: lo sumé, lo conté, lo contabilicé. Tengo esto, y todo lo pasé como pérdida. Porque cuando Cristo llegó a mi vida, no tenía ganas de otra cosa más que de conocerlo a Él, de saber quién era. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Y son varias, ¿verdad? Por lo menos 7 cosas que están aquí. Las he estimado como pérdida. Entonces suma y son muchas cosas, pero es una pérdida. Las conté y son una pérdida por amor de Cristo. Y en el verso 8 dice: y ciertamente aún. Me encanta aún. Como si dijera: todavía el día de hoy sumo todas las cosas como pérdida. Entonces, desde el momento en que Jesús llegó a su vida hasta este momento son 30 años. Aquí tenemos un hombre que después de 30 años todavía dice: todas las cosas las tuve como pérdida, solo porque quiero conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. O sea, qué imagen de Pablo. Pablo está en la cárcel, lo ha perdido todo, literalmente. Lo ha perdido todo por seguir al Señor, por anunciar el evangelio, por glorificarle a Él. Me encanta porque al principio dice todas estas cosas religiosas, pero ahora todas las cosas como pérdida, cualquiera que sea. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra basura significa estiércol. Lo tengo como estiércol. O sea, de tal manera Pablo, Dios le circuncidó el corazón y le dio un corazón nuevo. De tal manera que no solamente rechaza el pecado, que es asqueroso, y que espero que muchos estemos ahí, que nos resulte asqueroso regresar a esos caminos viejos que nos invitaban al placer, pero que destruyeron nuestra vida. No solamente rechaza el pecado, sino rechaza aún las cosas buenas que haya en él, y lo tiene como estiércol para ganar a Cristo, como basura. Aún las buenas cosas las tiene como estiércol, como basura. No, pues el Pablo sí ama a Dios, ¿verdad? Sí está bien clavado el Pablo. Y dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Entonces lo único que quiero es esconderme en Él, ser hallado en Él. Me gusta eso, ser hallado en Él. Se fue a esconder, ¿dónde lo encontraste? En el baúl, ¿no? Porque se metió en el baúl, no se veía. ¿Por qué? Porque lo cubría el baúl. Y así siento que Pablo está haciéndolo. Me quiero esconder en Él, y que si me ven, lo vean a Él. Porque quiero ser hallado no en mi propia justicia, sino en su justicia que Él me dio. Porque Él fue el que me rescató, porque Él fue el que me justificó.
Pablo no depende en absolutamente nada más, solo en Cristo. Y no depende y ni siquiera se levanta el cuello por lo que está haciendo ahora, ni por lo que hará en el futuro. Porque el único deseo que él tiene es conocer a Jesús, conocerle, a su Señor, el que le rescató, conocerle. El legalista, el religioso, no entiende esto, porque para él es lo que yo puedo hacer, su desempeño. Cuando topas a alguien así, ¿qué haces? Quieres competir con él, pero no puedes competir con él, porque él te dice: no estoy en la competencia, porque al final yo no hice nada. Solo conocerle a él. Pero hay de conocer a conocer, ¿estás de acuerdo? Hay de conocer a conocer. O sea, conocer la vida histórica de Jesús, muchos así nos documentamos. Googléalo, búscalo, lee libros y puedes conocer la vida histórica de Jesús. Puedes conocer su doctrina. Puedes estudiar teología. Puedes, como un amigo mío me dijo: no, yo ya leí 3 veces la Biblia. Puedes leer la Biblia 3 veces y no conocerle. O puedes conocerle como conoces a algunas personas. Oye, ¿conoces a fulanito? Ah, sí, lo conozco, trabaja conmigo. Eso también es conocerle, pero no es conocerle. Por eso te dices: es que le iba a pedir un trabajo para eso. No sé, no, o sea, realmente no lo conozco tanto. Dijiste que lo conocías, pero no lo conocías. Hay de conocerle a conocerle. Hay de conocer a una persona y comenzar a: hey, vamos a comer. Pues vamos a comer. Y te platica algunas cosas y lo conoces. Pero no conoces a la persona hasta que la conoces viviendo con ella. Entonces yo conozco a mi esposa, la conozco, porque vivo con ella y convivo con ella 24 horas al día, todo el tiempo, y la conozco. ¿Se entiende? Eso es conocer. Y Pablo está diciendo: yo quiero ese nivel de intimidad, de conocer a Cristo. Entonces todo lo demás lo tengo por basura, porque lo quiero conocer a Él. Es increíble, es maravilloso. Ahora entiendo por qué déjame decirlo así, el tipo el Pablo se atreve a decir: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No pasa nada, o por muerte o por vida lo voy a glorificar. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahora entiendo por qué él puede decir: yo solamente, pues que sea derramado como libación alrededor de su ofrenda, porque no soy nadie. Ese es Pablo. Ahora entiendo por qué Timoteo puede decir Pablo de Timoteo: él no busca lo suyo, busca lo de los demás, y no tengo a ninguno como él. Ahora entiendo Epafrodito. Se angustió mucho cuando supo que ustedes se enteraron que se enfermó. Se llenó de angustia, dijo: no quiero que piensen que estoy enfermo. E incluso estuvo a punto de dar su vida. Entonces, ¿somos o no somos? Porque al final podemos contar todo lo que podemos hacer en este mundo y no se compara con mi Señor, con mi Cristo. Porque Pablo no está diciendo que esas cosas no tienen valor. No, tienen su valor, tienen todo su valor, pero él lo agarra y lo echa a la basura. ¿Por qué? Porque encontré algo mucho más valioso que cualquier cosa que yo pudiera hacer, o que yo pudiera lograr hacer, o que yo pudiera lograr en el futuro. Conocerle a Él, el poder de su resurrección. ¿Has experimentado el poder de su resurrección? ¿Has experimentado el poder vivir en una nueva vida
Él la tiene para ti. Su espíritu guiando tu vida, dejando de tomar malas decisiones, dejando de dar la vuelta donde no tienes que dar la vuelta, con su espíritu en ti, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo tenía el riesgo de morir. Él ya no lo dijo, o por vida o por muerte, glorificarle a Él. Pero dice, pero todavía no termina. Dice, si alguna vez llegase a la resurrección de los muertos. Créeme, Pablo no tiene ninguna duda. Pablo sabe que es salvo y Pablo sabe que estará ese momento, pero todavía tiene sus esperanzas allá. Porque aquel que es nacido de nuevo se purifica a sí mismo. Aquel que tiene la esperanza puesta en Él vive para el Señor. Sabe que todavía no termina. Pues todavía apenas viene lo mejor. ¿No lo dijo Pablo? Estar con Él es muchísimo mejor. Entonces, ¿para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Para conocerle. Y mientras le conozco, darlo a conocer. ¿Estamos? ¿Oramos? Va. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos viendo tantas cosas, Señor, que están removiendo nuestro corazón. Y qué mejor, porque no importa si tenemos un mes de haber creído en ti, un año, 10 años, 20 años, 40 años. Señor, necesitamos de ti y que tú remuevas nuestro corazón, nos muestres nuestro corazón. Señor, gracias. Y Señor, Pablo les habla así y expresa esto, y no hay manera de competir con él, porque ni siquiera está en ese tipo de competencia. Líbranos de sentirnos intimidados, sino más bien ayúdanos a vernos retados e invitados a ser parte de eso, porque al final no se trata de lo que podamos hacer nosotros, sino de lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a verte como Pablo te veía, Señor, como aquel que te conoce te ve, y pon en nuestro corazón el mismo anhelo que Pablo tenía de conocerte aún más íntimamente, cada día más. Ayúdanos incluso a decir como Pablo, todas las cosas que para mí eran ganancia las he tenido como pérdida. Y Señor, líbranos de estar compitiendo entre nosotros. Líbranos de ese tipo de legalismo que nada más compite entre nosotros. Y danos un corazón lleno de gozo en ti, para ti y por ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.